Mi mujer vive mejor que nadie. Mientras yo me parto el alma trabajando, ella se queda en casa pensando qué café pedir. Iván Montemayor soltó la frase con una sonrisa triunfal. Los 6 hombres sentados alrededor de la mesa rieron. Algunos levantaron sus vasos de whisky. Otros me miraron con esa mezcla incómoda de curiosidad y lástima que yo conocía demasiado bien. Yo también sonreí. Porque mi esposo todavía ignoraba algo. La empresa con la que presumía pagar mi vida pertenecía en un 82% a una sociedad que yo había creado. Y él estaba a punto de descubrirlo. Me llamo Renata Carrillo. Tenía 35 años aquella noche y llevaba 7 casada con Iván. Estábamos en el salón privado de uno de los restaurantes más exclusivos de San Pedro Garza García, en Monterrey. Afuera, las luces de la ciudad parecían extenderse hasta las montañas. Adentro, el aire olía a carne asada, perfume caro y ego. Iván acababa de cerrar un contrato enorme para Alerce Energía, su empresa de instalación y mantenimiento de sistemas solares para parques industriales. Había empezado con 4 empleados y una oficina diminuta. Ahora aparecía en revistas empresariales, daba entrevistas sobre liderazgo y manejaba una camioneta que costaba más que la primera casa de mis padres. Esa noche celebraba como si hubiera conquistado México. Por el hombre que va a llenar de paneles solares medio norte del país, dijo Sergio, su director comercial. Y la otra mitad cuando consiga otro crédito, agregó Tomás, uno de los socios minoritarios. Todos rieron. Iván levantó su copa. Los créditos los consigue cualquiera. Lo difícil es tener visión. Después me miró. Yo sabía perfectamente lo que venía. Aunque también hay que reconocer que para triunfar necesitas estabilidad en casa, continuó. Yo puedo vivir metido en juntas porque Renata se encarga de que mi vida funcione. Sergio volteó hacia mí. Oye, Renata, ¿hablando en serio qué haces todo el día? Algunas personas sonrieron. La esposa de Sergio bajó la vista hacia su copa. Yo estaba a punto de responder cuando Iván lo hizo por mí. ¿Qué va a hacer? Se rió. Lee va al gimnasio, se mete a sus cursos, cambia cosas de la casa esa vida. Las carcajadas regresaron. No cualquiera tiene esa suerte, dijo Tomás. Exactamente, respondió Iván. Yo trabajo para que mi mujer no tenga que preocuparse por absolutamente nada. Giró hacia mí y levantó la ceja. ¿A poco no, amor? Su mano cayó sobre mi rodilla debajo de la mesa. No era una caricia. Era una orden. Sonríe. Sígueme el juego. Haz quedar bien al hombre importante. Y sonreí. Pero esa noche mi sonrisa significaba algo diferente. Porque mientras ellos se reían de la mujer que supuestamente dependía económicamente de su marido, yo estaba calculando cuánto tiempo necesitaría el Consejo de Administración para destituirlos y decidía convocar una sesión extraordinaria. Podía hacerlo. Legalmente. Financieramente. Y sin pedirle permiso a nadie. Iván levantó otra vez su vaso. Además, seamos sinceros. Un hombre sabe que ya triunfó cuando puede decirle a su esposa, tú ni te preocupes por trabajar. Sergio soltó una carcajada. Eso sí es nivel. Entonces sentí algo romperse. No fue rabia. La rabia todavía deja espacio para discutir. Aquello era distinto. Era claridad. Por primera vez entendí que yo llevaba años esperando que regresara un hombre que ya no existía. El Iván que se había enamorado de mi inteligencia. El que decía sentirse orgulloso cuando yo hablaba de mercados financieros. El que alguna vez presumió frente a sus amigos que su novia entendía de dinero mucho más que todos ellos juntos. Ese hombre había desaparecido. Y en su lugar estaba este. Un hombre que necesitaba hacerme pequeña para sentirse enorme. Mientras los demás seguían hablando, tomé mi copa de vino y observé las luces de Monterrey. Y recordé quién había sido antes de convertirme públicamente en la esposa de Iván Montemayor. A los 28 años yo era directora de financiamiento estructurado en uno de los grupos financieros más grandes del país.
Vivía entre Ciudad de México, Monterrey y Houston. Mi trabajo consistía en estudiar empresas, detectar riesgos que otros no veían y decidir dónde colocar cantidades de dinero que podían salvar o destruir proyectos completos. Me encantaba. No por el lujo. Por el juego mental. Un balance general para mí era como una radiografía. Donde otras personas veían columnas de números, yo veía miedo, ambición, errores, oportunidades. Iván me conoció precisamente por eso. Nos presentaron durante un foro empresarial en Monterrey. En nuestra primera conversación intentó impresionarme hablando de tasas de interés. Lo corregí 2 veces. Esperé que se molestara. En cambio se rió. Ya entendí por qué todos te tienen miedo. ¿Todos? Los banqueros. Los banqueros no me tienen miedo. Yo sí. Entonces deberías alejarte. Al contrario. 2 años después nos casamos. Y durante los primeros meses fui genuinamente feliz. Iván todavía estaba construyendo Alerce Energía. Yo continuaba con mi carrera y muchas noches terminábamos trabajando en la misma mesa del comedor. Él con planos de instalaciones. Yo con modelos financieros. Hablábamos hasta las 2 de la mañana. Soñábamos juntos. Eso era lo que yo creía. Hasta que comenzó a decir que mi trabajo estaba destruyéndome. Primero fueron comentarios cariñosos. No necesitas demostrarle nada a nadie. Luego recomendaciones. Podrías asesorar por tu cuenta. Después aparecieron las comparaciones. Yo puedo mantenernos a los dos. Hasta que finalmente, durante unas vacaciones en Valle de Bravo, me tomó de la mano y me dijo: Renata, ya construiste tu carrera. Ahora déjame construir la nuestra. Yo estaba agotada. Llevaba años durmiendo 5 horas. Había cancelado cumpleaños, bodas y viajes. Y quería creer que abandonar el ritmo corporativo no significaba abandonar mi identidad. Renuncié. Fue uno de los movimientos más comentados durante semanas dentro de mi sector. Pero yo no dejé de trabajar. Simplemente dejé de hacerlo frente a Iván. Fundé una pequeña firma privada llamada Norte Capital. Sin oficinas espectaculares. Sin publicidad. Sin conferencias. Solo clientes seleccionados. Empresarios que necesitaban reestructurar patrimonio, familias con capital considerable e inversionistas que valoraban más la discreción que las apariencias. En 3 años, Norte Capital llegó a manejar operaciones mayores que muchas firmas con decenas de empleados. Iván sabía que yo hacía asesorías. Eso era todo. Una tarde entró a mi estudio mientras yo analizaba una adquisición industrial. En mis pantallas había proyecciones, tasas, coberturas cambiarias y escenarios de riesgo. Se quedó detrás de mí. ¿Otra vez con tus tablas? Estoy trabajando. Renata. Se rió. Tú le llamas trabajo a cualquier cosa. Después señaló las pantallas. Nada más no te obsesiones. Tenemos cena con los Zambrano a las 9 y quiero que vayamos juntos. Yo acababa de cerrar una operación que me produciría en honorarios más dinero del que Alerce había ganado durante todo ese trimestre. Pero no dije nada. Cerré la computadora. Y fui a cambiarme. Ese fue mi error durante años. Pensé que callarme protegía nuestro matrimonio. En realidad estaba enseñándole que podía ignorarme sin consecuencias. El momento que cambió definitivamente nuestra historia ocurrió 18 meses antes de aquella cena en San Pedro. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché ruido en la cocina. Encontré a Iván sentado en el piso. Todavía llevaba la camisa del trabajo. La corbata estaba tirada sobre una silla. Tenía los ojos rojos. Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó? No respondió inmediatamente. Solo extendió hacia mí su teléfono. En la pantalla había varios mensajes de sus abogados. Un proyecto gigantesco había sido cancelado. La empresa había comprado equipo anticipadamente.
Había contratado personal. Había tomado créditos puente. 2 clientes importantes también estaban retrasando pagos. Alerce Energía tenía una crisis de liquidez brutal. ¿Cuánto? Pregunté. No importa. Iván. ¿Cuánto? Me dio la cifra. Guardé silencio. Era peor de lo que había imaginado. Los bancos pueden ejecutar garantías, dijo. Si uno se mueve, los demás van a hacer lo mismo. Se cubrió el rostro. Voy a perder la empresa. Me senté junto a él. Por primera vez en mucho tiempo no vi al empresario arrogante. Vi al muchacho que años atrás había empezado instalando paneles solares con 4 técnicos. Mi papá siempre dijo que me estaba metiendo en algo demasiado grande, murmuró. Tal vez tenía razón. Entonces empezó a llorar. Y yo lo abracé. Todavía lo amaba. O amaba al hombre que recordaba. Vamos a encontrar una salida. No hay salida. Siempre hay una. Esa noche Iván terminó durmiéndose agotado. Yo no dormí. A las 5 de la mañana ya estaba revisando los estados financieros completos de Alerce. A las 7 llamé a Gabriel Alcocer. Gabriel había sido mi mentor. Tenía más de 30 años estructurando fondos privados y era probablemente una de las pocas personas que conocía mi patrimonio real. Escuchó toda la situación. Después preguntó. ¿Quieres rescatar la empresa o rescatar a Iván? La pregunta me molestó. Porque sabía exactamente lo que significaba. Quiero proteger lo que construyó. No fue lo que pregunté. Guardé silencio. Finalmente respondí. Quiero que sobreviva. Pero si pongo mi dinero, no voy a hacerlo como una esposa desesperada. Gabriel rió suavemente. Ahí está la Renata que conozco. Durante los siguientes 10 días construimos la operación. Creamos una sociedad de inversión llamada Horizonte Industrial. Después negociamos discretamente con varios acreedores. Alerce estaba tan presionada que algunos bancos preferían recuperar una parte inmediata de su dinero antes que arriesgarse a un proceso largo. Horizonte adquirió deuda. Después otra. Y otra. Finalmente se convirtió en el acreedor decisivo. La segunda etapa consistió en transformar una parte de aquellas obligaciones en capital. El acuerdo era duro. Pero comparado con la quiebra, parecía una bendición. Horizonte aportaría recursos frescos. Los acreedores liberarían presión. Iván mantendría el puesto de director general. A cambio, el fondo obtendría el control accionario. Iván firmó. Nunca preguntó quién estaba realmente detrás de Horizonte Industrial. Gabriel aparecía en las reuniones representando al grupo. Los abogados estaban obligados por confidencialidad. Y yo permanecía en casa. El resultado final fue simple. Horizonte Industrial quedó con el 82% de Alerce Energía. Y Horizonte Industrial era mía. El dinero que salvó a Iván salió de mi patrimonio. Semanas después regresó a casa con una botella de champaña. Sabía que alguien iba a ver el potencial. Me abrazó. Los de Horizonte son durísimos, pero entendieron mi visión. Yo lo miré. Qué bueno. ¿Sabes qué significa esto? Dime. Que tenía razón. Sonrió. Alerce va a ser enorme. Esa noche brindé con él. Todavía esperaba que la experiencia lo hiciera más humilde. Ocurrió exactamente lo contrario. Iván empezó a interpretar su rescate como una confirmación de su genialidad. Decía que los inversionistas habían apostado por él. Que habían reconocido su talento. Que las grandes ligas finalmente lo habían descubierto. Y mientras más crecía su ego, más disminuía yo dentro de su relato. Frente a los demás ya ni siquiera mencionaba mi antigua carrera. Yo simplemente era Renata. Su esposa. La que tenía tiempo. La que organizaba cenas. La que podía darse el lujo de no trabajar. Hasta aquella noche en el restaurante.
cuando todos se rieron de mí. Regresamos a casa en silencio. Iván manejaba. «Estás muy seria», dijo. No respondí. «No me digas que te ofendiste por lo de Sergio». «No». «Entonces, ¿qué tienes?» Giré hacia él. «Nada». Sonrió satisfecho. Eso pensé. Y en ese instante tomé mi decisión. No iba a gritarle. No iba a discutir. No iba a enseñarle documentos en la cocina mientras él buscaba una nueva manera de justificar su comportamiento. Iván había construido su personaje frente a un público. Frente a sus empleados. Sus amigos. Su familia. Sus clientes. Yo iba a permitir que la verdad apareciera delante del mismo público. 3 semanas después Alerce celebraría su 10º aniversario. La empresa ya había organizado una gala. 200 invitados. Directivos. Clientes. Banqueros. Proveedores. Familiares. Medios especializados. Era perfecto. Durante los días siguientes me convertí en la esposa más encantadora del mundo. Iván lo interpretó como una rendición. «Me gusta verte así otra vez», me dijo una noche. «¿Así como?» «Tranquila. Sin complicarte». Sonreí. «Estoy aprendiendo». Lo que no sabía era que cada mañana, apenas salía de casa, yo tenía videollamadas con Gabriel y nuestros abogados. Estábamos preparando una sesión extraordinaria. También revisamos contratos, facultades de voto y composición del consejo. No quería hacer nada impulsivo. Quería que todo fuera jurídicamente impecable. 2 días antes de la gala, Gabriel me hizo una pregunta. «¿Todavía puedes detenerlo?» «No». «Una vez que se sepa quién controla Horizonte, nada volverá a ser igual». «Eso es exactamente lo que quiero». La gala se celebró en un espacio espectacular de San Pedro con enormes ventanales desde donde podían verse las montañas iluminadas. Había música en vivo. Mesas cubiertas con manteles blancos. Una pantalla gigantesca reproducía fotografías de los primeros proyectos de Alerce. Iván estaba eufórico. Traje oscuro. Reloj nuevo. Sonrisa de revista. Durante toda la noche recibió abrazos y felicitaciones. 10 años, hermano, le dijo Sergio. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo, respondió Iván. Se rieron. Poco después de las 10 comenzó la ceremonia. Un video contó la historia de Alerce. Después anunciaron a Iván. Subió al escenario entre aplausos. Yo estaba sentada en la primera fila. Gabriel permanecía unas mesas atrás. Iván tomó el micrófono. Cuando empecé esta empresa, muchos me dijeron que estaba loco. Contó su historia. Los primeros clientes. Los errores. Los contratos. Los momentos difíciles. Después llegó a la crisis. Hace 1 año y medio estuvimos frente al momento más complicado de nuestra historia. La sala quedó en silencio. Pero ahí es donde se descubre quién realmente tiene visión. Cuando los demás ven problemas, algunos vemos oportunidades. Yo casi sonreí. Iván continuó. Un grupo de inversionistas decidió respaldarnos porque entendió lo que estábamos construyendo. Y gracias a esa confianza hoy somos más fuertes que nunca. Aplausos. Entonces me señaló. Y también tengo que agradecer a Renata. Voltearon hacia mí. Porque mientras algunos tenemos que andar resolviendo problemas de verdad. Varias personas rieron antes de que terminara. Ella se ha encargado de recordarme que también hay vida afuera de la oficina. Más risas. Iván sonrió. Mi esposa tiene el trabajo más difícil de todos, aguantarme y disfrutar todo lo que yo produzco. Una nueva ronda de carcajadas. Sergio levantó su copa. ¡Qué sacrificio! Sentí varias miradas sobre mí. Pero esta vez no bajé la cabeza.
Iván terminó su discurso. Cuando iba a entregar el micrófono, me levanté. Iván. Me miró. Sí. Yo también quiero decir unas palabras. Por primera vez aquella noche pareció inseguro. Claro. Subí al escenario. Me entregó el micrófono. Me coloqué a su lado. Buenas noches. La sala se tranquilizó. Primero quiero felicitar a todas las personas que trabajan en Alerce. Técnicos, ingenieros, administrativos, vendedores. Porque una empresa nunca es solamente el hombre que aparece en las fotografías. Algunos empleados aplaudieron. Iván sonrió con cierta rigidez. También quiero hablar de aquel momento difícil que Iván acaba de mencionar. Su sonrisa desapareció. Hace año y medio Alerce no estaba simplemente pasando por una mala racha. Miré hacia las mesas de los bancos. Estaba técnicamente al borde de incumplir obligaciones que podían provocar su liquidación. El silencio aumentó. Iván se acercó. Renata. Continué. Entonces apareció Horizonte Industrial. Vi a varias personas asentir. El nombre era conocido. Horizonte adquirió obligaciones, negoció con los acreedores, aportó capital y aceptó que Iván siguiera operando la compañía. Hice una pausa. Una decisión que, por cierto, yo aprobé personalmente. La sala quedó inmóvil. Iván giró hacia mí. ¿Qué dijiste? Lo miré. Dije que yo aprobé la operación. Sergio dejó lentamente su copa sobre la mesa. Tal vez algunos no lo sepan, continué, pero antes de casarme dirigía operaciones de financiamiento e inversión. Nunca abandoné completamente ese mundo. Fundé mi propia firma y continué invirtiendo. Respiré. Horizonte Industrial fue uno de esos proyectos. Iván negó con la cabeza. No. No levanté la voz. Sí. Eso es imposible. Gabriel. Mi mentor se puso de pie. Subió lentamente al escenario con una carpeta oscura. Se colocó junto a nosotros. Buenas noches, Iván. Iván lo reconoció inmediatamente. Usted representa a Horizonte. Represento los intereses de su accionista controladora. Gabriel me miró. Nadie se movía. Entonces dije. Horizonte Industrial es una sociedad controlada por mí. Silencio. Ni una tos. Ni una copa. Nada. Y actualmente posee el 82% de Alerce Energía. La cara de Iván cambió. Fue como observar cómo alguien comprendía una catástrofe segundo por segundo. Primero incredulidad. Después miedo. Después vergüenza. No puede ser. Gabriel abrió la carpeta. Los documentos corporativos están aquí. También los registros de las aportaciones de capital y la conversión de deuda. Iván no los tomó. Me miraba únicamente a mí. ¿Tú pusiste el dinero? Sí. ¿Todo este tiempo? Sí. ¿Por qué nunca me dijiste? La pregunta me hizo sonreír por primera vez. Porque quería saber qué clase de hombre serías cuando creyeras que habías llegado a la cima completamente solo. El silencio se volvió insoportable. Y ya tengo la respuesta. Iván bajó la mirada. Yo seguí hablando. Durante años permití que contaras una historia donde tú eras el proveedor y yo la mujer afortunada que podía quedarse en casa. Miré hacia Sergio. Después hacia Tomás. Escuché chistes sobre mi tiempo libre. Miré nuevamente a Iván. Te escuché decir que tu dinero pagaba mi vida. Respiré. Así que esta noche solamente quiero corregir un pequeño error contable. Algunas personas levantaron la vista. Mi estilo de vida no depende de Alerce Energía. Hice una pausa. Alerce Energía dependió de mí. Un murmullo recorrió el salón. Iván parecía incapaz de respirar normalmente. Renata,
¿podemos hablar esto en casa? Por supuesto. Lo miré. Después de la reunión del consejo. ¿Qué reunión? Gabriel sacó un segundo documento. Mañana a las 9. Iván lo miró. ¿Para qué? Respondí yo. Para revisar tu permanencia como director general. Ahora sí aparecieron voces entre las mesas. Sergio miró a Tomás. Los dos entendieron lo mismo. El hombre al que habían estado adulando podía dejar de dirigir la compañía en menos de 12 horas. Iván dio un paso hacia mí. No puedes quitarme mi empresa. No es tu empresa. Aquellas 5 palabras parecieron golpearlo físicamente. Yo la fundé. Y nadie te quita eso. Entonces es mía. Fundarla no significa poseerla para siempre. Tú mismo firmaste los documentos. Porque estaba desesperado. Exactamente. Bajé el micrófono durante un segundo. Y cuando estabas desesperado, la mujer que hoy llamas mantenida decidió salvarte. Su rostro se contrajo. Nunca te llamé. Hace 3 semanas dijiste frente a tus socios que tú trabajabas para que yo pudiera vivir sin preocupaciones. Sergio bajó la cabeza. Esta noche dijiste que mi trabajo era disfrutar lo que tú produces. Nadie se rió ahora. Así que no, Iván. No voy a permitir que reescribas tus palabras únicamente porque finalmente descubriste cuánto cuestan. Él estaba pálido. Renata, te amo. Sentí algo parecido a tristeza. No satisfacción. No alegría. Tristeza. Porque todavía recordaba al joven que se había reído cuando yo corregí sus cálculos durante nuestra primera conversación. Tal vez alguna vez sí, respondí. Pero empezaste a necesitar que yo valiera menos para sentir que tú valías más. No dijo nada. Y eso no es amor. Entregué el micrófono. Pero todavía faltaba una cosa. Saqué de mi bolso un sobre. Esto es para ti. Iván lo tomó. ¿Qué es? Información de mi abogado. Su expresión cambió. Renata. Voy a solicitar el divorcio. Su madre se llevó una mano a la boca. Iván abrió el sobre. No hagas esto. Ya está hecho. Podemos arreglarlo. Al leerse puede arreglarse. Lo miré directamente. Nosotros no. Bajé del escenario. Durante varios segundos nadie supo qué hacer. Después comenzaron los murmullos. Algunos invitados se acercaron a saludarme. Otros evitaron mirar a Iván. Sergio intentó acercarse. Renata, yo. Lo detuve. No necesitas explicar nada. Era una broma. Precisamente. Lo miré. A veces las bromas son la forma más cómoda de decir en voz alta lo que uno realmente piensa. Sergio se quedó callado. Gabriel llegó a mi lado. ¿Estás bien? Miré hacia el escenario. Iván continuaba ahí. Solo. Rodeado por las fotografías de una empresa que había construido, perdido y recuperado gracias a una mujer a la que después decidió tratar como un adorno. Sí. Y por primera vez en mucho tiempo era verdad. A la mañana siguiente se celebró la sesión extraordinaria del consejo. No despedí inmediatamente a Iván. Habría sido demasiado fácil. Alerce todavía necesitaba estabilidad y él conocía extraordinariamente bien la operación. Pero el consejo aprobó una reorganización. Iván dejó de concentrar las decisiones. Se nombró una nueva directora financiera. Se creó un comité independiente de auditoría. Y yo ocupé oficialmente la presidencia del Consejo de Administración en representación de Horizonte Industrial. Durante años Iván había presentado mi silencio como prueba de que yo no tenía nada que decir. Ahora debía sentarse frente a mí una vez al mes y presentar resultados. Sin gritos. Sin venganza infantil. Solo números. Curiosamente,
Los números eran precisamente el idioma que él siempre había pensado que yo había olvidado. Nuestro divorcio comenzó pocas semanas después. Iván intentó disculparse muchas veces. Algunas quizá fueron sinceras. Me dijo que se había sentido inseguro frente a mi carrera. Que cuando nos conocimos admiraba mi inteligencia, pero también le aterraba. Que con los años había descubierto que era mucho más fácil sentirse exitoso si me imaginaba dependiente de él. Le creí. Pero comprender una herida no significa aceptar que alguien continúe haciéndote daño. Yo no necesitaba que Iván sufriera para sentirme completa. Necesitaba dejar de desaparecer para que él pudiera sentirse importante. Meses después volví a utilizar públicamente mi apellido. Renata Carrillo. Norte Capital dejó de operar prácticamente en secreto. Contraté un equipo. Abrimos una oficina en Monterrey. Y una tarde, al salir de una reunión, vi mi reflejo en el cristal del edificio. Traje oscuro. Carpeta bajo el brazo. Teléfono sonando. La ciudad detrás de mí. Durante un segundo recordé aquella cena. Las risas. Mi mujer vive mejor que nadie. Tal vez Iván tenía razón en una sola cosa. Yo sí tenía una vida extraordinaria. Solo que él nunca había sido quien la financiaba. Ni quien la construía. Ni quien tenía derecho a definirla. La había construido yo. Y quizá mi mayor error no fue ocultarle durante tanto tiempo que yo era la inversionista detrás de su empresa. Mi mayor error fue permitir durante años que un hombre que decía amarme me convenciera de actuar como si tuviera que pedir permiso para reconocer mi propio valor. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Renata hizo bien al revelar la verdad delante de socios, empleados y familiares? ¿Debió enfrentarlo en privado? ¿O después de tantos años de humillaciones públicas, Iván necesitaba escuchar la verdad exactamente en el mismo lugar donde había construido su mentira, frente a todos?